A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este segmento Nuestra Justicia. Para nosotros ahora es un privilegio el que nos acompañe un conocido jurista ecuatoriano, abogado de larga y excelente data, el doctor Fernando Acosta Coloma. Fernando, buenos días. Buenos Muchas días, gracias. Germánico. Un placer tenerte aquí. Y pues empezaré diciendo que la justicia nuestra está pasando momentos extremadamente complicados. Sabemos que hay varios factores que desde el punto de vista del juez, desde el punto de vista del Consejo de la Judicatura, desde el punto de vista del usuario, hacen que no pueda ofrecer la garantía que la función judicial debería otorgar al ciudadano ecuatoriano. Pero quisiéramos el punto de vista de quien ha litigado por varias décadas, como el doctor Fernando Acosta. Y actualmente en práctica, y excelente práctica, de la justicia y de la función como abogado, que nos des tu punto de vista, Fernando, cómo miras la justicia en los actuales momentos en el Ecuador. Bueno, gracias primero por la invitación. Yo diría que hemos retrocedido muchísimos años en términos de justicia. Podremos tener edificios, podremos tener mucho dinero para la justicia, pero hemos perdido primero la confianza en la justicia. Y segundo, hay realmente una deficiencia en los jueces y los administradores de justicia y en los operadores en general. La justicia no se corrompe porque haya contacto entre el público y el juez. No se corrompe por eso. Y aquí se han inventado un sistema en que el juez es un tipo, perdón que me exprese así, al cual la parte interesada o el abogado nunca puede ver. Acceder. No accede. Entonces todo es por reclamos, cosas, y así se va el tiempo. Cuando antes uno podía hablar con el juez. Eso no es símbolo de corrupción, el hablar con el juez, nunca ha sido. Es un símbolo de ayuda al operador de justicia. Porque el juez, como ser humano, no es infalible y puede fallar, y más aún el amanuense, el curial que lleva el proceso. Así es. Tú más que yo conoces de eso. Desgraciadamente lo que ocurre en estos momentos es que el pretender dar un cambio cualitativo a la función judicial, cuando se pretendió hacer ese cambio, que incuestionablemente era necesario, caímos en manos, como yo he dicho, Fernando, de noveleros, de personas que pretendieron introducir aquí en el país un sistema que no es aplicable a nuestra idiosincrasia, a nuestras normas, a nuestras costumbres. Y lo que ha acontecido es que se ha vuelto un caos. En realidad, buscar el despacho, la atención en un juicio, sea este de la naturaleza que sea, es verdaderamente imposible. Entonces, uno no puede acceder a que le atiendan un proceso, sino cuando buenamente el juez o el operador le viene en gana atender. Así es. Tan curiosa situación tenemos, que ahora para pedir hablar con el juez, la norma dice que sí, siempre y cuando se cuente con el auxilio, con la presencia de la otra parte. Yo tuve un caso, presenté así ante la Corte Nacional una petición de ese estilo para demostrar de que había la Contraloría ya actuado
y había establecido responsabilidades y que el juez debía conocer sobre eso. Qué bien que vaya a la otra parte. 6 meses después, me dijeron que no hacía falta. Que no hacía falta. Que no hacía falta. Pero se perdieron 6 meses. Se perdieron 6 meses, me pasé en esa instancia 6 años. Así nomás son. Pero todas esas cosas extrañas a la justicia, que no existen en ninguna parte del mundo, porque si tú vas a Nueva York, por ejemplo, y vas a la corte en Nueva York, verás que el juez, el secretario, el amanuense, cena en donde cenan los abogados, o de almuerzo, y no hay ningún impedimento para que haya un hable con el contacto. juez. Nada. Claro. Aquí resulta que son unos seres que nadie les conoce, pero sin embargo tienen unos resultados increíbles. Así es. Es que la falta de preparación también de los operadores de justicia, la falta de una adecuada selección de los jueces, hace que la justicia sea, como decía el doctor Acosta hace minutos, deficitario el servicio que presta. Pero ¿cómo componer esa situación? ¿Cómo buscar que la ciudadanía retome la costumbre de acudir confiada a la función judicial como era antes? Porque hace unas décadas, Fernando, cuando creo que iniciábamos nuestra profesión, el acudir a un juez era confiar en que el fallo de este juez era recto y apegado a derecho. ¿Cómo devolverle ese don a la sociedad? Primero, no volverle al juez un tipo completamente desconocido. Inexpugnable. Claro, porque es un ser humano, o sea, es normal que alguien vaya donde un juez, una madre que tiene un problema gravísimo de violencia o cualquier cosa de esa, y le explique la situación. ¿Qué de malo tiene eso? Claro. Y aquí estamos acostumbrados como pueblo ecuatoriano a ir y acudir ante la autoridad, y así estábamos, y señalarle nuestro problema. Y la autoridad decía, está bien, y no estaba prevaricando, ni nada por el estilo, ni estaba siendo sobornada, ni nada por el estilo. Estaba en lo que nosotros era la camaradería del pueblo ecuatoriano con sus autoridades. Eso no hay. Ahora se habla mucho de la corrupción en la función judicial, y no porque no se le conozca al juez, no porque no se pueda llegar, entre comillas, al juez, se ha evitado el hecho de que existan casos y que conozcamos casos de corrupción dentro de la función judicial. Esto es en el área civil, en el área penal, tributaria, contenciosa, laboral, etcétera, etcétera. Así es. No se puede evitar el hecho de que haya la corrupción. Parecería que es un mal endémico de nuestra sociedad, Fernando. Bueno, es que la corrupción, eso va de mano con la sanción al juez. ¿Ya? Y desgraciadamente la sanción al juez va de mano con quién es la autoridad sancionadora. En este caso, el Consejo de la Judicatura. Así es. Entonces, el juez actúa por temor. Si el Consejo le llama y le dice, haga esto, desgraciadamente, jueces pusilánimes lo hacen. Entonces, tienes una franca pelea entre lo que es la justicia frente a la administración, al ramo administrativo de la justicia, no el ramo judicial. Debe, por tanto, existir el Consejo de la Judicatura en la forma en la que está actualmente concebida, es decir, una entelequia que ni administra el recurso humano ni el recurso económico, que no sanciona ni corrige, y que más bien coadyuva y en muchos casos intercede ante los jueces para conseguir tal o cual fallo, como hemos visto en el famoso caso que se está juzgando a los vocales del Consejo de la Judicatura. Claro, ese caso es emblemático porque representa un espacio de poder, una pugna de poderes, que se ha vuelto política, porque el Consejo no actúa en función de lo que le está asignado por la Constitución y la ley, actúa políticamente. Exactamente. O sea, el señor Terán es un actor político.
Pensé que era un director de cine. No, de cine, yo creo que Hollywood tiene mejores actores, pero sí. Él es un actor político, él juega a la política. Basta ver lo que hace ahora último. Hace esa famosa comisión de selección que no tiene pies ni cabeza y pone a una diputada que ni más ni menos era la interpelante del presidente de la República. Claro, una ex asambleísta, ¿no? Hasta hace pocas horas. ¿Qué capacidad tiene ella para juzgar la condición o la calidad de los postulantes a ministros de la Corte Nacional? ¿Tú crees, Fernando, que este actual Consejo de la Judicatura, como está concebido y como está cuestionado, tiene la categoría o la condición ética y moral como para arrojar verdaderos jueces de la calidad que necesitamos en la Corte Nacional? Si ellos están tan cuestionados, si ellos están, algunos sí, otros no, siendo sujetos de juicios penales, si ellos han pasado un juicio político, más político que sí, porque les salvaron a última hora. Me salvó la campana. Les salvó la campana en una componente política. Ellos deberían irse a la casa. El Consejo de la Judicatura no sirve para nada. Querría decir entonces que esta nueva mayoría política que se ha conformado y con la que nos hemos despertado básicamente esta mañana, va a dar al traste con la vida y la existencia del Consejo de la Judicatura. ¿No querrá decir que también más tarde viene Fiscalía y más tarde la Corte Nacional sin necesariamente respetar ese orden? Lo cual sería peligroso. A ver, el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con la Constitución, los miembros del Consejo de la Judicatura, de acuerdo con la Constitución, son sujetos de juicio político. Las actuaciones de todos, los 5 miembros, a mi criterio, merecen un juicio político, porque están actuando políticamente y porque han violado la ley a mansalva. Desde luego. Entonces, hay interferencia. Entonces, la Asamblea tiene facultad para hacerles un juicio político. Correcto. También tiene facultad para hacer un juicio político a la fiscal. Pero claro, ahí habrá que ver si es que las acusaciones de quien las presenta tienen sustento. El problema son los votos. Claro. Y eso nos vamos a estar dando las vueltas sobre eso y sobre lo otro. Hago abstracción de ciertos funcionarios que la fiscal, por ejemplo, no veo yo que tenga una actuación política que amerite un juicio político. ¿Y la Corte Nacional? La Corte Nacional no es sujeta a juicio político. Entonces, la Corte Nacional tiene sujeción al Consejo de la Judicatura. No te olvides que esta señor Saquicela, presidente de la Corte Nacional, no es un actor político. Es un gran actor político, fue sancionado. Él, su primo. Saquicela es un actor político. Es más que eso. Pero claro, ahí tienes una cuestión que realmente es imposible de creer, que quien representa la función judicial es el Consejo de la Judicatura y no la Corte Nacional. Eso es un absurdo. Por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Entonces a Gisela por sus fueros, y el otro, en cambio, entonces dice, yo soy administrativo, acción de protección para que me den el presupuesto. ¿Qué locura vivimos? Fernando, se viene ya la elección de presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia. En pocos días ya se acaba esta administración del doctor Saquicela, para muchos considerada nefasta y política, para otros desde luego positiva. Es lógico que se dé la paridad de género en la designación de la nueva presidenta, porque correspondería a una presidenta, o mantener a un presidente como el titular de la Corte Nacional. A ver, ¿cuál es tu criterio? Yo creo que la paridad de género significa que sean iguales para concursar, significa que sean iguales para ser escogidos por sus méritos. O sea, que no se privilegie al uno del otro. Pero el hecho de que la paridad implique que si son 6, sean 6, no me parece correcto. Ya.
¿Ya? No me parece correcto, porque si vamos al hecho poblacional, hay igual cantidad o número de mujeres que de hombres. Así es, así es. Si vamos al hecho profesional, bueno, puede haber mucho más abogados, hombres que mujeres, pero para 30 miembros que son de la Corte Nacional. 21, perdón. Sí. Me acuerdo de las otras. Claro, para 21. antes eran 31. Para 21 yo creo que sí hay personas que podrían perfectamente, hombre o mujer, ocupar la presidencia de la Corte. Es así. Justamente en estos días hemos estado viendo que a través de los medios sociales muchos organismos, instituciones feministas están proclamando la necesidad de que una persona de las características brillantes, indiscutiblemente, de la doctora Daniela Camacho sea una de las candidatas, como también del doctor Swing, miembro de la Sala Contenciosa Administrativa, o Contenciosa Tributaria, me parece, de la Corte Nacional. En todo caso, creo que cualquiera de las dos opciones son realmente, o avisoran que va a haber un cambio en bien en el funcionamiento de la Corte Nacional, no así del Consejo de la Judicatura. En realidad estamos viendo día a día, escena tras escena, de escándalos, de mutuas inculpaciones, de boicots del uno al otro, lo que no permite que verdaderamente se desarrolle y pueda tener lugar la adecuada administración del personal, la sanción al mal funcionario y el manejo del recurso económico, Fernando. O sea, parecería que estamos empantanados y no nos damos cuenta que somos todos los que estamos inmersos en la función judicial, los llamados a precisamente denunciar que no tenemos un órgano administrador de la función judicial y que sin una cabeza no puede funcionar, creo yo, una de las funciones más importantes del Estado. Así, yo diría que la doctora Daniela Camacho, al igual que el doctor Swing, que recuerda tú que fue sacado de la Corte, ganó el juicio en el contencioso administrativo, lo ganó en derecho, y lo volvieron. Son dos candidatos estupendos, como también es la doctora Consuelo Heredia, por ejemplo. También, desde luego que sí. Y también hay otros más que podrían aspirar a ser presidentes de la Corte. Y yo lo que veo es que la actual composición de la Corte también está siendo cuestionada, sobre todo en la sala penal. Ahí hay muchos cuestionamientos y hay estas diferencias que existen. Pero si van a hacer un concurso, como está previsto de tal forma tan absurda por el Consejo de la Judicatura, quiero recordar que lo peor que ha pasado en este país son estos concursos para la Corte, porque muchos profesionales muy capacitados que tú conoces y yo también no se prestan para intervenir en un concurso, porque están sujetos al escarnio, no a una veeduría, al escarnio, y que le saquen un banco de preguntas a gente que son realmente muy capaces. Grandes jueces que hemos tenido, ¿crees que se hubieran presentado para un concurso como el doctor Gonzalo Zambrano, 2 veces presidente de la Corte, y decano de la universidad y cosas así? Entonces, el sistema anterior sí era muy criticable de la que la Asamblea elija, pero era el sistema de contrapesos más positivos, porque no es que solo en este país había ese sistema. En todos sistemas, y que es tan admirado como la justicia norteamericana, quien elige es el Congreso. Claro. Bueno, lo que ocurre es que aquí se ha echado de menos la forma de elección que había antes para privilegiar este nuevo sistema de méritos, de supuestos méritos. Porque para unos el mérito está en tener tal o cual función o carrera, para otros es un demérito. No existe un parámetro realmente lógico, justo, matemático, que establezca exactamente que haya una elección debida. Pero mientras las comisiones que elijan a los supuestos beneficiarios de las mejores calificaciones en los concursos sean políticos, parientes de jueces, parientes de políticos,
o militantes en partidos políticos. Es difícil que se obtenga, en realidad, un resultado que satisfaga a toda la ciudadanía. Pero ya que estamos hablando de la Corte Nacional, Fernando, ¿21 jueces son suficientes para el volumen de procesos que se tienen? No. ¿Se debería volver a la fórmula anterior de 31 jueces? Sí, 30 eran, ¿no? 30 y el presidente, ¿no? 30 el presidente. O sea, sí, deberíamos volver a la fórmula anterior para que las salas se equiparen. Porque ahora hay unas cosas tan absurdas como que la sala de lo civil tiene 3 jueces penales. Así es. Claro. Así es. No critico el trabajo de ellos, yo creo que he visto unas sentencias bastante positivas. Bueno, ya son tiempos que han estado ahí, y claro, antes para ser juez de la Corte Suprema se requería una serie de requisitos, pero la famosa especialización no existía. Claro. No existía porque tú fuiste con juez de la Corte Superior, igual yo, y la Corte Superior veía penal, civil, todo. Claro, así es. Todavía un conocimiento amplio. Y claro, eso permitía que el que subía de la Corte Superior a la Nacional, que había la Suprema, esté muy preparado. Claro. Venía haciendo la carrera judicial, claro, que se respetaba, ¿no? Entonces, si respetaba eso, había. Indudablemente, la Asamblea ponían las ternas de sus candidatos, forma política de hacerlo, era un nombramiento político, o sea, el Congreso, pero ponían a los mejores cuadros que podían. Sí. Y como todo iba en cuota de la política, había gente muy capaz que nunca hubiera llegado con el sistema, pero sí llegaba con el sistema anterior, por las minorías. Por ejemplo. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, gente de extrema izquierda llegaba a la Corte Nacional por minorías, nombradas por la Asamblea. Así fue. Porque era un acuerdo previo de la Asamblea. Sí. Pero era lógico. Bueno, es que también teníamos en ese entonces verdaderos representantes de la ciudadanía en el Congreso. Ahora verdaderamente tenemos unos ejemplares realmente dignos de observación, porque no nos ofrecen ninguna garantía, Fernando. No nos ofrecen. Hemos podido examinar los nuevos miembros de la Asamblea. En realidad, los dedos de la mano sobran para pensar que van a ser generadores de normas, generadores de decisiones y de una orientación política adecuada al país. No sé si es que compartes este criterio. Comparto, y te voy a hacer una cuestión que a mí me causó mucha extrañeza, pero me dije, bueno, ¿qué país de locos estamos? El Expreso de días pasados publica respecto de los legisladores electos su situación patrimonial y de impuestos. 30 no pagan impuestos. La situación patrimonial de los que pagan impuestos, hay una tabla de cuál es el que más paga, y hay una situación de cuánto obtiene el patrimonio. Pero el que preside el patrimonio, ¿ya?, tiene 46 millones de patrimonio, ¿sí?, pero no está entre los que más pagan impuestos. No. No, pero es cosa curiosa, digo yo. No. Pero, entonces, ¿qué? Claro, esa es una cuestión que hace la prensa. Y yo me pregunto también políticamente, ¿qué clase de asambleístas son? ¿Qué les aupa? ¿Y dónde está la cuestión ideológica en su formación? Cuando en este momento, ese partido nuevo que fundó Fernando Villavicencio ya se está desgranando. Antes de posesionarse ya están desgranando, por Dios. Señores, verdaderamente es triste, por decir, desgastante analizar la situación de nuestra justicia y vea que topamos el tema político y no es diferente a la situación de nuestra justicia. Confiemos pues que con esta nueva asamblea se dé un vuelco a todo lo que presagiamos y verdaderamente tengamos un futuro mejor para nuestra ciudadanía. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias a ustedes, ciudadanos. Estamos siempre en busca de una mejor justicia para el Ecuador.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.